8:45. A ver, la presidenta habla respecto a lo que está pasando con el cártel de Sinaloa, con estos grupos terroristas que así les ha denominado el gobierno de Estados Unidos a los cárteles mexicanos, y con la primera acción que se realiza, que se formaliza contra los Insunza, además de la entrada de Ovidio, bueno, de la familia de Ovidio Guzmán a Estados Unidos. Tienen que dar la información primero. Y segundo, ¿por qué la información? No han informado, ¿no? ¿Por qué entraron? No tenemos la información oficial o pública que diga por qué entró esta familia. Hay que recordar de nuevo el tema de la extradición. Y sí, en efecto, hay una política de ellos de no negociar con terroristas. Ellos, en una decisión de ellos, deciden nombrar algunas organizaciones de la delincuencia organizada como terroristas. Entonces, pues que informen. Si hay un acuerdo, si no hay un acuerdo, tienen que informar. Y tienen que explicarle, pues, al pueblo de Estados Unidos también. ¿Cómo es que, si están llegando a un acuerdo, cómo es que lo hacen? Y a México, obviamente. ¿Por qué razón? Primero, son mexicanos. Y segundo, uno de sus familiares fue enviado con extradición. Es decir, tiene una carpeta de investigación aquí. Incluso más, hubo elementos del ejército que fallecieron en ese operativo. Entonces, por eso decimos, información. Porque nosotros no, el tema no es si combatimos a la delincuencia organizada o no, si no queremos que se cumpla eso, por supuesto que sí. Y nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. El tema aquí es qué información hay y cómo explican esto. Entonces, tienen que informar. ¿Tienen que informar? Pregunto, ¿el gobierno de Estados Unidos tiene que informar lo que está haciendo con la familia Guzmán al gobierno mexicano? ¿Quién arranca? Pues la presidenta dice, avísenme. Sí. ¿No? Eso es lo que está diciendo la presidenta, avísenme. Bueno, mira, primero que nada decirle aquí a la vocera del régimen que lo popular en Morena no son las encuestas. Lo popular en Morena es que les quiten las visas. Eso es lo popular y es una vergüenza. Mira, según el dato del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, te apoyo. Esta institución de Estados Unidos dice que las visas serán revocadas si algún extranjero infringe la ley. Le han quitado la visa a la gobernadora de Baja California porque viola la ley. Y es una vergüenza que una gobernadora, por cierto, la presidenta de los gobernadores mexicanos, hazme el favor, públicamente se sepa que viola la ley, que sigue en su cargo, que no haya renunciado a la presidencia, pues que lo diga. Pero pues lo que es un hecho, porque este documento, claramente, y por eso lo traigo público, para quienes nos están siguiendo en su automóvil, en radio. Las green cards o las tarjetas verdes serán revocadas si un extranjero infringe la ley, apoya el terrorismo, excede el tiempo de visita permitido, realiza un trabajo ilegal o cualquier otra cosa que viole los términos en los que le otorgamos este privilegio o compromete la seguridad de nuestros compatriotas estadounidenses. ¿Qué es? Pues no sabemos. Pues que lo informe, todo. Claro, que lo informe y que lo diga, pero lo que es un hecho es que viola la ley. Y así como la gobernadora de Baja California viola la ley, hoy no sabemos, porque además no es claro, lo decías tú hace un rato, porque dijeron, hicieron un posicionamiento y luego lo corrigieron y luego lo volvieron a corregir. Hoy no sabemos si el gobernador de Tamaulipas también tiene una revocación o no, no sabemos si el de Sinaloa. Es impresionante la cantidad de corrupción, de
compadrazgo, de amiguismo que hay entre los gobernadores de Morena y los cárteles y el crimen organizado, y eso se tiene que acabar, porque cada relación inmoral que un militante de Morena tiene con el crimen organizado beneficia, lastima a los ciudadanos y beneficia a los delincuentes. ¿Pero esto es prueba? O sea, el retiro de la visa, digamos, a Marina del Pilar o a Américo Villarreal, que no está confirmado, ¿es una prueba de que tienen relación con el crimen organizado? Dicen en Estados Unidos violan la ley. Que digan cómo violan la ley. Están lavando dinero, están teniendo dinero en Estados Unidos que lo tuvieron de manera ilegal. Un gobernador debería de ganar menos de 105,000 pesos. ¿Cómo es posible que tienen cuentas millonarias? ¿Quiénes las tienen ellos? Sus prestanombres, sus familias, las empresas de las que son partícipes. Tienen que informarle a la ciudadanía, porque es una vergüenza que hoy los gobernadores mexicanos estén involucrados con el crimen organizado. ¿Qué está pasando en Morena? Mira, Azucena, yo soy fronteriza. Yo nací, crecí y vivo en Ciudad Juárez, en donde tenemos una integración plena con nuestra ciudad hermana, que es El Paso, Texas. En Tijuana hay una relación, un dinamismo similar con una ciudad hermana, que es San Diego. En Matamoros sucede lo mismo, hay muchas, en Nogales, hay muchas ciudades en nuestra frontera que comparten vida, ¿no? Social, cultural, turística, laboral, educativa, comunitaria incluso, ¿no? Población binacional. Bueno, en el caso de la gobernadora Marina del Pilar, a quien le externo mi completo y absoluto respaldo, sé de su congruencia, sé de su entereza, sé de su coherencia, ¿segura? Sé de su integridad, la conozco bien y yo la considero mi amiga. Marina del Pilar lo ha hecho extraordinariamente bien. Ella cruza habitualmente a los Estados Unidos, como muchos de nosotros. Bueno, tiene una residencia allá, ¿no? Claro, como muchos de nosotros. Entonces, ¿por qué vamos a estar nosotros cayendo en una interpretación así medio siniestra, dañina, haciendo conclusiones carroñeras, francamente, con una medida administrativa, ¿Por qué? En lugar de pensar, oye, pues hay gente detenida, hay gente con extorsiones, no, pues se pasó un alto. Hay gente, por eso, no lo dice? Bueno, entonces allí viene lo que pide la presidenta. En el multilateralismo, en la diplomacia, lo que se exigen son canales institucionales de información, que sepamos con transparencia, porque para no permitir que estos opositores que son carroñeros, que no tienen agenda y cuya única agenda es estar hablando mal de los integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación y generando este tipo de dinámicas de infodemia, desinformación, mentiras, etcétera, pues poderlas tener todas las de la ley y con la verdad, con la información, poder sacar conclusiones, no estar haciendo esto que vienen a hacer de forma irresponsable contra, por cierto, una autoridad democráticamente electa, una autoridad democráticamente electa, sea el partido que haya sido, debemos estarla defendiendo, es representante del Estado mexicano en abstracto, pero pues democráticamente electa, a diferencia de Kenia, que es plurinominal. Marina tiene votos como gobernadora. Marina tiene, claro, a diferencia de ti, yo ya me déjame dar una cosa. Y luego voy con Laura. Perdóname. Dale. O sea, es mezquino pensar que una persona que a estas alturas no ha aclarado públicamente con transparencia por qué le retiraron su visa en Estados Unidos, ¿por qué no lo dice? ¿Por qué la gobernadora no lo dice? ¿Por qué no dice la verdad? La pregunta es, ¿por qué estas señoras de Morena, por qué estos señores de Morena están tan acostumbrados a mentir? ¿Por qué mienten? Condenados del así otro lado, como no respiran, con medidas administrativas, tienen con que dejar de mentir y dejar de hacerle daño al pueblo de México. Obviamente, lo que no nos dice la gobernadora es por qué le retiraron la visa, y no nos lo dice porque es por algo malo, porque si fuera por algo bueno lo hubiera dicho. ¿Tú crees, son mentirosos? ¿Crees que Marina no lo sabe? Yo de verdad ¿crees que no lo sabe? No, a ver, no lo sabemos nadie. No, ella. Bueno, hay una medida administrativa. Esto me parece, por favor, voy con Laura Ballesteros. Siempre un atropello a los ciudadanos de a pie de este país, a la comunidad, en este caso de Baja California. Estos argumentos en donde el poder
absoluto, derivado del voto popular, está por encima de la rendición de cuentas diaria y cotidiana y la transparencia para la comunidad, me parece no solamente antidemocrático, sino peligrosísimo para el bienestar de la gente, porque el poder tiene que tener límites, el poder tiene que rendir cuentas, el poder se debe a los ciudadanos, no es de que te votan y entonces ejerzo autoritariamente y corruptamente las cosas como se me regala la gana y no hay nada que me puedan decir. El poder se debe a la gente. Entonces Marina, que se debe a la gente, debe de explicarle a su gente y al pueblo de México qué es lo que está pasando. Hacerse la víctima o la inocente no le ayuda a nadie, porque de nuevo la gente lo que necesita son certezas, la comunidad es la que sufre con todos los atropellos que están sucediendo. Algo está pasando en el país, Azucena. Esto sí es algo que debemos de poner en la mesa. Y yo escucho a la presidenta de México, por ejemplo, diciendo que Estados Unidos informe por qué se fueron 17 personas de la familia del Chapo a entregarse. Es que el problema, Estados Unidos está moviendo muchas cosas. Algunas las informa el gobierno y otras no. Pero algunas las informa y otras no porque hay falta de confianza en las autoridades mexicanas de un Estado mexicano que se ha entregado al crimen durante muchos años y la vieja política es la culpable de esto. Vuelvo a la pregunta, ¿tendría Estados Unidos que informar que 17 personas que no tienen ningún seguimiento en México, ninguna denuncia, ninguna carpeta de investigación, van a Estados Unidos? Hay cooperación y hay cooperación bilateral porque son temas muy delicados para la seguridad nacional. Y nosotros hemos dicho siempre que tenemos que defender la soberanía de nuestro país y tenemos sobre todo que defender la seguridad de las personas. La falta de comunicación, nada más para acabar el argumento, la falta de comunicación, la falta de coordinación sí pone en riesgo a los ciudadanos mexicanos. Bueno, regresamos con el tema. Por favor, no se vayan. Volvemos aquí con Kenia López Rabadán, Laura Ballesteros, Andrea Chávez. No tardamos. Fórmula Noticias con Azucena Uresti. 9 de la mañana en punto. Andrea Chávez, Kenia López Rabadán, Laura Ballesteros. Seguimos en esta conversación. A ver, la falta de información del gobierno de Estados Unidos respecto a el cártel de Sinaloa, respecto a los Guzmán, respecto a las visas, ¿es por falta de confianza? Yo no lo creo, me parece una falta de atención. Desconozco el origen y no me atrevería a incursionar en el origen, a aventurarme a decir hay falta de confianza. No me parece que sea el caso. ¿Qué sí me parece que debería ser el caso? Pues hay una colaboración íntima en todos los temas, ya lo veníamos diciendo. Cuando hay una reconfiguración de las células, del crimen organizado, de la delincuencia, producto de una detención, de una extradición, de una carpeta de investigación que pueda tener el fiscal en Estados Unidos, el fiscal en México, en fin, pues me parece que debería haber un intercambio de información, es lo mínimo. ¿Por qué? Porque te anticipas, porque elaboras estrategias para combatir la inseguridad que luego viene después de la detención de un capo, por ejemplo. Imagínate. ¿No? Por ejemplo, entonces me parece mínimo. Entonces, me parece súper contradictorio que en una misma intervención podamos empezar diciendo, miren, qué escándalo, está pidiendo información, y luego, no, pues nos hace falta información, debemos ser más cautos. No, o sea, yo creo que la pregunta es ¿por qué no tenemos la información antes? Ah, bueno, eso es lo que deberíamos estar exigiendo todas en unidad, independientemente del color o partido que estemos representando el día de hoy. Primero que nada, me parece que por respeto a las y los ciudadanos en Baja California, sí hay que exigir claridad y saber si en Baja California hay o no un narcogobierno. Segundo, estamos obligados desde el PAN a exigirle a la gobernadora de Baja California que renuncie como presidenta de los gobernadores en México. ¿De la CONAGO o de qué? Exacto, de la CONAGO. No puede ser presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores una gobernadora que en este momento no tiene credibilidad ni autoridad moral. Es obvio que hay irregularidades, ilegalidades, y esas se tienen que conocer y en su caso sancionar. No porque tengan una mayoría en el Congreso local o una mayoría en el Senado, este tipo de acciones van o deben, digamos, de no sancionarse. Es una vergüenza que los gobernadores de Morena, así de impresentables, sean lo que se conozca a nivel internacional de los gobiernos de México.
Rumorología, bueno, a ver, no. Chismes, sin acceso a ningún tipo de información, sin ningún elemento que nos permita siquiera desconfiar, que justifiquen señalamientos de irregularidades, sin ninguna prueba, sin ningún archivo, sin ninguna carpeta, sin ningún elemento. Es una medida administrativa, yo insisto. Y no pueden estar impulsando quema de brujas a Morena, así. No, perdón. Decir si es inocente o culpable, y tampoco le corresponde al PAN decir si es inocente o culpable. Lo que corresponde es que la Fiscalía también informe si hay alguna investigación contra ello, cualquier otro gobernador en el país. Eso es lo que la justicia, si la tuviéramos en México, porque no existe, ya vimos la pantomima de la reforma judicial de Morena y este reemplazo masivo de jueces que estarán haciendo el 1 de junio para quitar a los corruptos antes y poner a sus propios corruptos, con nexos con el crimen organizado, por cierto. Eso es lo que la Fiscalía, Azucena, y es lo que pediría Movimiento Ciudadano que suceda. Una investigación oficial, porque cuando suceden estas cancelaciones de visa, que claramente se dan porque algo malo sucedió, le tiene que dar parte el gobierno americano a la Fiscalía Federal de nuestro país. Eso es parte del protocolo, Que no está pasando por lo que dice la presidenta Sheinbaum. No, sí tendría que pasar. Eso es un protocolo oficial. Ellos lo que tienen que hacer, y la pregunta a la presidencia y al gobierno de Morena es, ¿qué está accionando hoy la Fiscalía para dar garantías de justicia a la presunta culpable y a los ciudadanos, ¿no? De lo que pudiera ser, de lo que pudiera ser. No sé si Estados Unidos está obligado. ¿No? Sí, eso dice el protocolo. No lo sé, porque ya es un proceso que está llevando en su país. No, pero te voy a decir, pero tenemos tratados bueno, internacionales. Con las visas, sí. Entonces, con el tema, nada más para acabar la idea. Sí, pero pero permítame hablar. No, permíteme terminar la idea. Hay por eso, permíteme hablar. Porque una cosa es el retiro de la visa y otra cosa es el asunto cuando hay una suspensión de la visa o un retiro de la misma, nuestros acuerdos y nuestros tratados lo que dicen es que le tienen que avisar a la persona, se le da parte a la Fiscalía si es que hubiera algún delito que perseguir. Y lo que sí es verdad que hoy sabemos también es que les cancelaron sus cuentas en Estados Unidos, como del Banco de Wells Fargo. Dice que no, ¿quién dice que sí? Eso es lo que está notificado, ¿no? Ayer la presidenta de las dijo, cuentas que tienen en Estados Unidos. Pero de nuevo, y Marina del Pilar dijo, no me congelaron nada porque no tengo cuentas. Bueno, a lo mejor no a su nombre. Pero las tiene Carlos, su esposo. Es otra cosa. Las tiene Carlos, están congeladas esas cuentas. Entonces, por eso de nuevo, aquí la gran pregunta es, la Fiscalía tendría que estar en la mañanera hoy o mañana explicando si recibió notificación del gobierno americano al respecto la presidenta de dijo este que era caso. algo personal, pero no es algo personal, ¿no? Pues, o sea, no podría ser personal. Digamos, más allá de lo que crea Andrea en su corazón o de lo que Kenia explique, ahí está la Fiscalía, que es la que debería de estar dando explicaciones. A ver, si hay algo penal que perseguir. Yo no sabía que teníamos vocería del gobierno de Estados Unidos, ni de la Fiscalía de Estados Unidos, ni de las medidas consulares de Estados Unidos. Yo pensaba que estábamos todas aquí como funcionarias, servidoras y representantes del Estado mexicano defendiendo a las instituciones mexicanas. Cuando no hay acceso a la información. A ver, ¿y de cuándo acá el gobierno de Trump defiende o respeta los tratados internacionales? Laura, disculpa. Jamás. Pero todo el tiempo está incumpliendo el Tratado de Libre Comercio. Todo el tiempo está incumpliendo los tratados en materia de derechos internacionales. No me estoy espérame, Andrea, es que si no nos vamos a entender. Tiene que informar la Fiscalía si tuviera información. Claro, no tiene que preguntarle. Tendría que estar en la mañanera informando también. A ver, déjame escuchar, Andrea. Claro. A ver, yo vengo a defender a las instituciones mexicanas. Yo no vengo a defender al gobierno estadounidense. Yo no vengo a defender los intereses de Estados Unidos. Yo vengo a defender los intereses de mi nación. Y dentro de mi nación hay una gobernadora que fue electa democráticamente por el pueblo hermano de Baja California. Tú metes las manos al fuego. Sin lugar a dudas. A ver, no hay ningún elemento que justifique un señalamiento contra alguna irregularidad en contra de Marina del Pilar. Por Dios, hay una medida consular. ¿Qué pedimos nosotras? En mi calidad de senadora de la República, en donde residen de forma exclusiva también las relaciones internacionales y la política exterior, solicitamos información clara para evitar que los carroñeros de la política llamado pan naranja o pan azul o pan tricolor estén en este asunto de la rumorología, generando infodemia, mentiras, desinformación. Cuando existan elementos en la mesa que puedan traernos, que puedan constituir carpetas de investigación, entonces ya nos ponemos a exigirle a la Fiscalía. Antes no, por Dios, dejen de desinformar. Mi punto de vista es, Estados Unidos no tiene, pero no tiene que informar a Estados Unidos. O si no, bueno, a ver, pienso, a ver, tú me dirás lo contrario, Kenia.
no tiene que informar a Estados Unidos porque es un ciudadano, ¿ok? Yo te digo a ti, Laura, que te voy a retirar tu visa. Si se está persiguiendo un delito, sí. No lo sé. Lo que pienso es que Marina del Pilar, la gobernadora, pues tendría que decir, a ver, no pasa nada, aquí está el correo, esto fue lo que me llegó, no dice por qué me acusan. También no está peleado, no es una u otra. Qué fácil. Pero la vía institucional es que la Fiscalía informe si tiene alguna investigación al respecto en México, con o sin el gobierno de los Estados Unidos. Ella lo informó. Lo que le pedimos al gobierno de Estados Unidos la gobernadora es no estarnos enterando por trascendidos en medios de comunicación. Existen canales oficiales. A ver, pero no esa fuerza que el gobierno tenga que informar el de Estados Unidos. Ese es mi punto. Esto es muy claro. ¿O sí? Esto es muy claro. Dice Laura que en tratados internacionales no lo tengo del todo claro. No lo tengo del todo claro. Pero moral y éticamente sí. La gobernadora ha sido electa por las y los ciudadanos que pagan impuestos en Baja California y que esperarían la verdad de su gobernadora. Es increíble que haya una cerrazón de decir la verdad. Aquí dice la vocera del gobierno que pues ella viene a defender a las instituciones. La verdad es que con todo respeto parece que viene a defender a los narcogobiernos. Y si hay narcogobiernos, hay que denunciarlos. Ese es el tema de fondo. Fíjate, a ver, ¿cuáles son los narcogobiernos? Los narcogobiernos son, Felipe por Calderón, ejemplo, Gerardo el de García Baja Luna. California, que le pusieron unas lonas gigantes, no dicho por mí, sino dicho por otro Por morenista, Bonilla, Bonilla, que dijo, le están reclamando a la gobernadora que no cumplió los acuerdos. Es increíble que su propio compañero del estado de Baja California pruebas, o sea, a ver, no pongo en duda ni una cosa ni la otra. El asunto es si nos atenemos a una manta. El tema es su compañero de partido de Morena dijo que le estaban reclamando los propios cárteles en el estado que no había cumplido acuerdos a la gobernadora. Segundo, veamos, ese es el primer acto. Segundo acto, le quitan la visa. Tercer acto, la gobernadora no dice la verdad. Es necesario que se sepa la verdad. Y si es un narcogobierno, que se sepa. Y si no lo es, que se defienda. El problema de fondo es que en Morena les encanta de verdad mentir y eso es una vergüenza. Mira, decía la vocera del régimen, o te decía a ti, a ver, ¿vamos a hablar de las visas o vamos a hablar de los cárteles, no? Son cosas... Son lo mismo, no son cosas diferentes, son lo mismo. Por eso es que estamos metidos en este problema. El tema de las visas, el tema de los aranceles, el tema de los delincuentes, el tema de este país ensangrentado. ¿Tú crees que es parte de una misma operación gringa? Claro, es porque decidieron abrazar a los delincuentes. La cifra, le he mandado a tu producción, la cifra de cómo tenemos a este país ensangrentado y por más que quieran maquillar las cifras, esta es la realidad. Estamos hablando de los primeros 6 meses de gobierno del expresidente versus esta presidencia. Claudia, a ver, los primeros 6 meses, ¿eso qué es? Esta es la suma desaparecidos de desaparecidos y asesinados. La suma. No importa en dónde los catálogos, en desaparecidos y asesinados. Desaparecidos en los primeros 6 meses de AMLO, 3,504. En los primeros 6 meses de Sheinbaum, 7,353. Ajá, en total. Desaparecidos y asesinados de López Obrador fueron 21,108. Desaparecidos y asesinados en el sexenio de Claudia Sheinbaum, 21,816. No están reduciendo la inseguridad. Por más que quieran manipular las cifras, este país está ensangrentado y por eso les están quitando las visas. Así de... Regresamos con tu respuesta, Andrea, y contigo, Laura. Durango, de 9:15. Vamos contigo, Laura Ballesteros, y después a la ronda final, por favor. Muchas gracias, Azucena. Bueno, a ver, un poco como recapitulando lo que se ha dicho en la mesa. Si hubiera una investigación penal en contra de cualquier persona, en este caso la gobernadora de Baja California, Marina, por el asunto que sea de acuerdo a las cancelaciones de visas, el gobierno americano sí podría darle parte a la fiscalía. Pero no tendría. De acuerdo, sí podría. Pero entonces, no tendría. No es, o sea, digamos, Pero Estados Unidos toma sus obligatorio. decisiones, pero sí podría hacerlo, lo ha hecho en muchos otros casos. ¿Cuál es la pregunta principal aquí por hacer? Y por eso nosotros también siempre defenderemos la soberanía de nuestro país en cuanto a nuestra protección en materia de seguridad y la justicia de los mexicanos. Que la Fiscalía Mexicana sí tendría que informar, primero, si ha recibido notificación o no. Nosotros no tenemos por qué estar infiriendo si sí podría o debía o no debería. O sea, debería de informar. Yo me hubiera gustado ver ya a la Fiscalía hoy aquí en la mañanera dando información. Y la segunda, si ellos tienen en México abierto un caso
un expediente, claro que lo tienen que informar, contra ella o contra cualquier otro gobernador mexicano, porque ahí está Gibran Ramírez hoy, por ejemplo, va a presentar un punto de acuerdo en la permanente para pedir ya que renuncie Rocha Moya en Sinaloa, porque es el que sigue, ¿no? Ese es el señor que más impunemente también se pasea con el país y sus presuntos nexos con el crimen organizado. Entonces, se necesita que la Fiscalía rinda cuentas. Ese es el punto sobre la mesa. Pues no Andrea, no Kenia, la Fiscalía. No porque es la encargada de la justicia mexicana. Ella tendrá que decir, sí hay un caso abierto, no hay un caso abierto. Sí hay un caso abierto en México, Andrea, o no hay un asunto abierto en México, Andrea, en México. Acabas de responderte sola. Cuando hay una sanción administrativa, una medida administrativa, como es el retiro de las visas, distinto a una detención, distinto a una extradición, distinto a una sentencia, no sabemos si el origen que la promovió. Lo que dice Laura es, si tiene un caso abierto en México. No, porque los Estados Unidos no le pueden estar haciendo el trabajo a las autoridades mexicanas. Con todo gusto te respondo, si no encontraste la respuesta dentro de tu propio argumento. Nosotros no sabemos si fue el origen de índole penal, administrativa o civil. No te toca a ti, le toca a la Fiscalía. No, le toca a Estados Unidos, porque quien hizo el retiro de la visa fue Estados Unidos. Y a propósito de este tema, que la Fiscalía Mexicana informe si tiene un expediente abierto. Es una medida administrativa, Azucena, audiencia. El retiro de la visa es una medida administrativa que puede originarse con motivos de un asunto civil, de un asunto administrativo, no necesariamente de un asunto penal. O otra cosa. ¿Qué sí es un asunto penal? La sentencia que se le giró, que se emitió en contra de García Luna, en contra de Iván Reyes Arzate, que era el zar antidrogas de Calderón. Esa sí es un asunto de índole penal, un asunto de índole administrativa o civil, que la enuncie el gobierno estadounidense, porque si no, entonces le damos pauta a la rumorología, a las mentiras, a la desinformación de la oposición carronera. En este contexto, ¿por qué no aprovecha la Fiscalía General de la República para decir, a ver, ya aquí yo no estoy investigando ni a Marina del Pilar, ni a Carlos ni a Rocha Torres, Moya, ni a nadie? Villarreal? Que lo digan. Porque es reiterar en lo que ellos quieren reiterar. ¿Por qué vamos a estar atendiendo a la agenda de la oposición aquí no se está investigando, porque no se está investigando? Imagínate las encargadas de la Fiscalía se agarra mexicana, no las norteamericanas, Andrea, por eso. Pero la decisión María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, es unilateral. No, yo no estoy investigando y no tiene nada que ver con a Pablo Lemus. No, yo no estoy investigando a... ¿Saben a quién sí se está investigando? Se está investigando a Enrique Alfaro por el asunto del rancho. A ver, según Andrea. No. Según Andrea. No. Gobierno federal ha dicho que se deslinden responsabilidades, porque es evidente que había un asunto de complicidad entre gobierno municipal. Ya se detuvo a quien era el presidente municipal. Lo ha dicho Alejandro Gertz Manero. Si escuchas el argumento, lo ha dicho Alejandro Gertz Manero. Se detuvo al que era presidente, y el gobernador, pues también se tiene que deslindar responsabilidades. Mira, Laura, ahí sí hay investigaciones. A ver, Laura, como se pide que rinda cuentas Marina del Pilar y Américo Villarreal, yo pensaría que Enrique Alfaro tendría que haber hablado ya. Son cosas muy distintas. No, me refiero a que si MC está pidiendo que quede en la cara y haya transparencia. Por una medida administrativa. ¿Por qué no se lo piden a Enrique Alfaro? Y no por un asunto penal en donde hay un rancho. Pablo Lemus se ha dado la cara. No ha dado la cara. Y cada uno de los días sí, claro. Y el presidente municipal Pablo ha tenido una respuesta puntual, inmediata, colaboración con las autoridades y lo más importante, con la comunidad. Porque mientras los pleitos de los políticos están entre los políticos, la comunidad es la que se queda siempre sola cuando pasan estos asuntos tan lamentables. Ya no les gusta el pan Esa es la naranja, comunidad a la que se le tiene que apoyar, y Pablo ya anunció apoyos para las comunidades de los distintos municipios que han estado azotados por el crimen. Sí, claro que sí. Aquí te lo muestro. Ahí el pan naranja ya dice mi mamá que siempre no. Dijo 45 días. Sí, yo pido investigación, pido que se iguales, Andrea. Nosotros sí nos hacemos responsables de nuestros Pero cuando problemas. se trata de Jalisco, de Nuevo León, vamos a cerrar contigo, Kenia. Bueno, primero que nada decir, hay que hacer un análisis integral de la ley censura. Es sí, obvio hay que verlo con cuidado. Que necesitamos revisar artículo por artículo, no en función de una lámina en Palacio Nacional, sino del articulado que se discuta en el Senado de la República en comisiones, porque no vamos a permitir que esa ley censura dañe, lastime a este país y por supuesto nos acerque más, lamentablemente, a Cuba o a Venezuela. Segundo, la pregunta es seria, senadora, y pues ojalá y no le toque a usted, pero ¿quién sigue de Morena para que le quiten la visa?
¿Quién sigue? ¿A quién le preguntas? A la senadora de Morena. ¿Quién sigue? sigue para que le quiten la visa? Ojalá y no sea usted, pero la verdad es que es obvio que les van a seguir quitando las visas. Evidentemente necesitamos tener certezas. Necesitamos tener certezas todos los mexicanos de que estos gobiernos no están involucrados con el narco, y si lo están, deben ser sancionados. Le hiciste una pregunta y yo te voy a decir, mira, un poquito de tiempo nada más. Medidas administrativas, no vamos a estar hablando de eso aquí porque pueden ser promovidas por orígenes civiles o administrativos o de otra índole que no sea penal. Te voy a decir a quién deberían seguir. Cabeza de vaca. Pues yo veo Enrique Alfaro. Tampoco. Narcogobiernos en serio, donde sí hay denuncias, donde sí hay papeles, donde sí hay archivos, donde sí hay... A ver, allí lo que tenemos que hacer, de verdad, es ser muy cautos, porque vamos a estar trayendo aquí tanta mentira. Mejor dejen de ser Son agoreros del desastre. Ustedes tienen sentencias penales vitalicias en las cortes estadounidenses por haber tenido a un secretario de Seguridad Pública, narcotraficante. Eso no es mentira ni desinformación, son hechos. Dejen de acostarse con el narco. Le gusta mucho ese tema. ¿A quién? Ay, no, Dios mío. Este es el nivel del Senado. No, es el presidente del Senado, es el presidente del Senado. El presidente del Senado. Gerardo Fernández Noroña, que dijo que hacer el amor con el poder. Dejen de acostarse con el narco. Hablamos la próxima vez. Este es el nivel de vengan los gringos a hacerle la chamba que le toca. Una elección. Gracias a las 3. Gracias. Las 9:22 minutos. Es 14 de mayo. La presidenta